Con ustedes, desde Argentina, Apóstol Gustavo Lara. Ah, qué lindo. Buenos días. Es lindo. Por favor, quiero pedir un gran favor, que cuando lleguen a Panamá se sienten en primera fila. Todos, con la camiseta de Ecuador. Que se pongan en primera fila. Y me atrevería hasta a predicar uno de los días allá en Panamá con la camiseta de Ecuador. Solo si se sientan en primera fila. No, porque no hay cómo no fluir en la unción con tanto gozo, con tanto amor. Es imposible. Salió un poco deprimido ese pastora, pero lo que vale es el corazón. Qué lindo. Por favor, levante sus manos por un momento y disfrutemos la bondad del Señor, la misericordia del Señor, la gracia del Señor. Disfrutemos esta comunión en el Señor y agradezcamos tanta verdad siendo expuesta delante de nuestros ojos. La exposición de tus palabras alumbra. No es la imposición de las palabras, sino la exposición. Y estamos expuestos a tu verdad. Y Señor, vemos cómo tu verdad alumbra nuestro entendimiento y vemos cómo la gracia nos garantiza que todo lo que estamos aprendiendo es posible, es realizable, porque en definitiva tu gracia lo hace real en nosotros. Todo lo que estamos viendo es posible cumplirlo. No estamos en un mundo de idealizaciones e imaginaciones. Todo lo que está siendo expuesto es vivible, practicable, realizable, porque por la gracia de Dios se vuelve nuestra realidad. Te amamos, Señor, porque todo lo que nos muestras no es para el futuro, es ahora en Cristo. Todo lo que nos muestras es ahora en Cristo. No es algún día, es ahora. Es ahora. Respetuosamente pon tu mano sobre tu hermano y profetiza sobre él el anuncio de todas las cosas que ahora son en Cristo. Ahora es en Cristo su paz, ahora en Cristo es su gozo, ahora en Cristo es su victoria, ahora en Cristo es amplitud, expansión, crecimiento, desarrollo sin límite. Ahora en Cristo es la expresión de su justicia por medio de la iglesia. Ahora en Cristo lo tenemos todo, ahora somos herederos, ahora participamos de su naturaleza divina, ahora somos la expresión del reino de los cielos en la tierra, ahora. Y todo lo que tú nos muestras, tu gracia lo hace real en nosotros, para que tu nombre sea glorificado en todo. Muchas gracias, Señor. Dale el mejor aplauso que tengas a la gran bondad de nuestro Dios, al gran amor de nuestro Señor. Gracias. Te amamos y te honramos, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias. Por favor, tome su lugar. La primera reunión, la primera noche compartimos de que los profetas en el Antiguo Testamento vieron cosas que no eran para ellos. Ellos anunciaron cosas que no eran para ellos. En el caso nuestro no es así. En el caso nuestro, todo lo que anunciamos es para ahora. Cada vez que usted está expuesto a una verdad, cada vez que usted está expuesto a la propuesta del Evangelio, es una hora. El cielo es ahora, el reino es ahora, su vida eterna es ahora. Y lo que necesito nada más es capturar esa palabra y entender que es ahora. Hay una iglesia que todo lo deriva al futuro,
que todo lo lleva al futuro, que todo el plano de lo que Dios anunció, de lo que Dios hizo está en el futuro. Un día nos vamos a ir al cielo, un día vamos a ir a la gloria, un día vamos a tener vida eterna, un día. Ese día ya llegó, ese día comenzó después de la cruz. Después de la cruz entramos en el día del Señor, donde todas las cosas anunciadas se convirtieron en nuestro ahora. Hay una iglesia que por falta de entendimiento espera que se construya un templo en Jerusalén. Y entonces esperan, guardan recursos para un templo, para el tercer templo en Jerusalén. Pero cuando usted estudia responsablemente las Escrituras, usted descubrirá que ese templo no es material, que ese templo es espiritual, que es la casa espiritual del Dios viviente, y que esa casa no será en Jerusalén, que esa casa es en toda la tierra, que es el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la casa de Dios. Pero cuando todo lo que el Evangelio habla, todo lo que el Evangelio propone, se lleva al plano para el futuro, se cometen errores doctrinales y de interpretación terribles. Por eso necesitamos ver el Evangelio como nuestro presente, como nuestro eterno ahora, como nuestra realidad ahora. Nosotros no seremos llevados al cielo, nosotros ya estamos en el cielo, porque Cristo es el Señor del cielo y el cielo está en nuestro interior. Y hay cantantes cristianos que están tocando a Cristo como realidad y están cantando de que el cielo está en tu interior. No están tratando de poner una letra bonita cuando vivimos en medio de un infierno. No, están mostrándonos que el cielo ya está dentro nuestro, que no vamos al cielo porque el cielo ya vino a nosotros. Que no es cuando yo me muera que me voy a ir al cielo, sino que cuando muera a lo terrenal, a lo carnal, voy a disfrutar el cielo en la tierra aquí y ahora. Es extraordinario todo lo que tenemos en este gran ahora de Dios. Y esto es bueno dispararlo en nuestro entendimiento y orar. Muéstrame todo aquello que pertenece a la hora en Cristo. El vocabulario apostólico siempre era así, pero ahora en Cristo. Pero ahora en Cristo. Mostraba lo que era antes, pero ahora en Cristo. Pero ahora en Cristo. Y es algo que nosotros tenemos que investigar. Si puede comprar una Biblia de papel, cómprela y márquela. Márquela y marque todos los ahora en Cristo. Busque desde Romanos hasta Apocalipsis todos los ahora en Cristo y márquelo, subráyelo. Y usted se va a sorprender de las cosas que se anuncian para el futuro, ya son una realidad ahora. Ahora. Hay tantas cosas que tenemos en Cristo, pero si no las investigamos, quedarán como si nunca las hubiéramos tenido. Ese libro maravilloso llamado Las Escrituras es un libro que necesitamos colocarle cada vez más atención y descubriremos las riquezas que nos han sido dadas ahora en Cristo. Dijimos que este encuentro 2024 de alineamiento abordaríamos sobre la presente estación apostólica, hablando de la gracia y el apostolado, conectando gracia y apostolado. Y nos propusimos juntamente con el profeta Jonathan abordar este asunto de gracia y apostolado, y luego se sumará esta tarde un apóstol hermoso que servimos juntos y disfrutamos una gran amistad, que se llama Cristiano Miranda, que va a estar aquí ya, está tomando el vuelo desde la madrugada, haciendo un gran esfuerzo para poder estar. Anoche estuvo en una ceremonia celebrando un casamiento y ya se vino para aquí inmediatamente. Espero que llegue sin haber comido mucho en las bodas. Y viene con un gran esfuerzo porque quería estar aquí. Ama a sus pastores y ama la edificación del cuerpo de Cristo. Así que continuaremos desarrollando acerca de gracia y apostolado. Mi participación tiene que ver con 5 palabras. Espero que alguien se acuerde. Conocimiento, sustancia, administración, propósito y familia. No. El equipo de multimedia se sacó un 10 sobre 100. No, excelente. Ahora, la primera noche hablamos de la importancia de conocer
al Cristo resucitado. Obviamente que no abordamos lo que es, sino anunciamos lo que debemos conocer. Conocer al Cristo resucitado nos va a llevar toda la vida. Conocer al Cristo resucitado no es un estudio bíblico, es el conocimiento de una persona, donde necesito conocer todo lo que Él fue hecho. Nos va a llevar, no sé, por lo menos 2 años o 3 años dedicado intencionalmente a conocer el sumo sacerdocio de Cristo Jesús. Algo vamos a pasar muy rapidito ahora, muy rapidito, pero conocer al resucitado tiene que ser nuestro desafío de vida. Ya conocemos al Cristo histórico de los 4 evangelios. Ahora necesitamos conocer a aquel que resucitó de entre los muertos, porque de Él viene la gracia. Y la gracia es la sustancia que nos es dada del resucitado. Cuando hablamos de sustancia, hablamos de la gracia. Así que si no conozco al resucitado, no entiendo la gracia. Porque la gracia se desprende del resucitado. Cuanto más conozco al resucitado, más voy conociendo la gracia. Y como siempre se ha dicho en nuestros ambientes, intentamos describir lo que vamos aprendiendo y no definir. En el año 2016, un querido amigo de Chicago, llamado John Leisel, nos enseñó que definir es cerrar algo y describir es presentar algo sin cerrarlo. Y cada vez que definimos una verdad eterna, cometemos el error de pensar que una definición puede encerrar una verdad eterna. Y eso es un error, porque a medida que vamos conociendo a Cristo nos vamos dando cuenta que lo que vimos ayer solo era una parte de todo lo que hay que ver. Y la gracia, no existe una definición que aborde la plenitud de la gracia, pero cada descripción le va dando como una cara al diamante, le va dando como una cara a la perla. Cada descripción dirá algo más acerca de la gracia, no para cerrarnos en una frase. Sería una locura pensar que una frase puede describir la plenitud y la multiforme expresión de la gracia. Pero conocer al resucitado nos va permitiendo entender un poco más qué es la gracia. Les aseguro que el año que viene tendremos mejores descripciones de la gracia. Y los años que vienen tendremos mejores descripciones de la gracia. Que los años que vienen tendremos mejores descripciones del apostolado. Porque todo lo que Dios está mostrando está en estado de aumento, en estado de crecimiento. Voy a dejar sobre la mesa, para pasar a administración, una pequeña descripción de la gracia. Una más que suma a todas las que hemos oído en estos días y en estos años. Su gracia es la perfecta vida del hombre perfecto que ha resucitado y que ahora está dentro de mí, en mi espíritu. Lo reitero, su gracia es la perfecta vida del hombre perfecto que ha resucitado y que ahora está dentro de mí, en mi espíritu. ¿Qué es la gracia? La gracia es la vida del perfecto. Por eso es que la gracia nos perfecciona. Nosotros no somos perfeccionados por la ley, nosotros somos perfeccionados por la gracia. La gracia es la sustancia del perfecto. La gracia es la impartición del perfecto. Cuando recibimos gracia, recibimos perfección. ¿Cuántos dicen amén? Eso es glorioso. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Por eso también quien deja de recibir la gracia se atrasa en el proceso de la perfección. Perfección para nosotros no es ausencia de errores. Perfección para nosotros es la vida de Cristo. Cuanto más gracia tenemos, menos margen hay para los errores humanos. Cuanto más gracia tenemos, hay más vida de Cristo. Nos conviene crecer en gracia, porque crecer en gracia es crecer en perfección. Mirando detenidamente, entendemos que el lugar donde Dios deposita la gracia es nuestro ser interior, es en nuestro espíritu. Y el aumento de la gracia nos va perfeccionando. Primera de Pedro 5:10 dice,
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo, ¿cómo? Por la gracia, nos afirme, fortalezca, establezca, pero sobre todas las cosas, nos perfeccione. Y perfección es Cristo, siendo en nosotros nuestra vida. Él no es algo, Él es todo en nosotros. Partiendo desde aquí, acompáñame a leer Hebreos capítulo 5, verso 8 y 9. Pasaremos rápido por aquí. Tiene todo un desarrollo extraordinario, pasaremos rápido por aquí, pero vamos a dejar algunos vistazos para que el Espíritu trabaje sobre esta palabra en nuestro entendimiento la próxima estación. Y aunque era hijo, se anima a leerlo en voz alta, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este es uno de los pasajes más complejos para entender, más difíciles para entender, cómo pararnos adecuadamente en estas escrituras. En la semana pasada, en la Escuela de Liderazgo de Avanzada, tomamos Hebreos capítulo 5 y pudimos describir con mucho tiempo y detalles lo que representa esta expresión, porque esta expresión es sublime, esta expresión es majestuosa, esta expresión debe ser en el proceso de la madurez algo que se entienda con mucha claridad. El contexto de este pasaje es hablar del Hijo del Hombre. ¿Se anima a repetir? Del Hijo del Hombre. Del Hijo de Dios, que también es el Hijo del Hombre. Y compara el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo con el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, pero como hijo de hombre. Voy a decirlo rápido porque sé que se va a trabajar con más detenimiento. Cristo como Dios no podía ser sumo sacerdote, porque para ser sumo sacerdote había que conocer las debilidades. Y Hebreos capítulo 5 expresa que para ser sumo sacerdote, el sumo sacerdote tenía que ser consciente de sus propias debilidades. ¿Qué debilidad tiene Dios? Ninguna. ¿Qué debilidad tenía Cristo antes de venir a la tierra? Ninguna. No había en él debilidad. Así que como no conocía la debilidad, no podía ser sumo sacerdote como Cristo. Hebreos capítulo 4 dice, y nos conviene un sumo sacerdote que habiendo sido tentado en todo y no habiendo pecado, comprenda nuestra realidad humana. Por eso es que Dios se hizo hombre. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Para entendernos, para comprendernos y para mostrarnos que como seres humanos se puede vivir como instrumentos de justicia, como instrumentos de verdad, como la plenitud de Dios caminando en vasos de barro. Es interesante prestarle atención a esto, porque el cuadro en el que estamos entrando tiene que ver con un hijo y con la obediencia. Y porque era hijo, y aunque era hijo, pasó por una serie de cosas que uno se pregunta, ¿el hijo de verdad aprendió obediencia? ¿El hijo no fue eternamente obediente? Para nosotros aprender obediencia significa salir de la desobediencia, ¿no? Aprender conocimiento es salir de la ignorancia. ¿Está bien? Así que nuestra mente natural asume gramaticalmente que si aprendió obediencia era porque era desobediente. En el mundo del espíritu no es así. Por eso no podemos juzgar las cosas espirituales con una mente natural. El hijo no aprendió obediencia porque era desobediente. El hijo aprendió obediencia porque tomó una forma que no tuvo antes, que es una forma humana. Si pudiera describir, colocaría allí entre paréntesis que el hijo obediente
aprendió obediencia como ser humano, pero él nunca fue desobediente. Así que su aprendizaje de obediencia no tenía que ver con la desobediencia. Segunda cosa importante ahora. El hijo no era perfecto, sí, el hijo era perfecto. ¿Y cómo es que fue perfeccionado por las muchas aflicciones? Él no fue perfeccionado como hijo, él fue perfeccionado como hombre para llegar a ser sumo sacerdote. Él no fue perfeccionado como nosotros necesitamos ser perfeccionados. Él era perfecto. Él siempre fue perfecto. Fue perfecto en su nacimiento, fue perfecto en su niñez, fue perfecto en su adolescencia, fue perfecto en su juventud, fue perfecto hasta el día de la muerte. Él siempre fue perfecto. Y entonces, ¿cómo es que dice que por lo que padeció, aprendió obediencia y vino a ser, por su perfección, autor de eterna salvación? Es que él fue perfeccionado en su oficio, diga conmigo en su oficio, no en su carácter. Él no aprendió obediencia porque era desobediente y tampoco fue perfeccionado porque su carácter era imperfecto. Ambas cosas, obediencia y perfección, tenían que ver con su función, no tenían que ver con problemas de carácter. No tenían que ver que él aprendía de obediencia porque era desobediente o fue perfeccionado porque él era imperfecto. No, él siempre fue perfecto. Pero para llegar a ser sumo sacerdote, tenía que ser perfeccionado en nuestra humanidad. Eso es extraordinario. A su tiempo comeremos esto y subirá nuestro entendimiento y disfrutaremos lo que significa que Él sea nuestro gran sumo sacerdote. Porque sus dos oficios como sumo sacerdote es intercesión y suministración. Como sumo sacerdote intercede y como sumo sacerdote nos alimenta con el pan de vida. Esto es el resucitado. Esto es un pequeño desguste en nuestro paladar para que Dios nos despierte el hambre por conocer la realidad del resucitado. Y segundo, disfrutar el conocimiento del resucitado es disfrutar lo que representa la gracia. Gracia es una palabra recurrente en el vocabulario de la iglesia entendida. Quien no conoce al resucitado, la palabra gracia será como un fastidio. Otra vez gracia. Es que toda nuestra vida está compuesta por la gracia de Dios. Hay un día que llegaremos a decir, yo no tengo la gracia de Dios, yo soy la gracia de Dios. Pablo dijo, soy lo que soy. No dijo que lo tenía, dijo que ahora había sido constituido todo su ser interior en la gracia de Dios. No te canses de escuchar la palabra gracia. Hablemosla cuantas veces sea necesario, repitámosla cuantas veces, que Dios la haga resurgir de las Escrituras, que cuando veas la Biblia parezca que la palabra gracia salta, porque todo lo que pensamos que es la gracia es mínimamente de lo que verdaderamente es. Y apóstol, ¿cuándo llegaré a entender la dimensión de la gracia? Cuando verdaderamente llegue a conocer al resucitado. Por eso el orden es conocimiento. El segundo es sustancia. Conocer al resucitado es conocer la gracia. Ahora, para administrar la gracia se necesita una mente de administración. La gracia tiene que ver con administración. Acompáñenme a leer, por favor, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 es tan precioso para poder entender lo que significa la administración de la gracia. Cuando lo tengan me dice sí y lo leemos juntos, ¿les parece? ¿Lo leemos? Vamos a leer desde el 1. Por esta causa,
yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, ¿de qué? De la administración ¿de qué? De la gracia. O sea, ¿dónde toma la administración valor? En el entendimiento de la gracia. Porque lo que administramos es más que cosas. Lo que administramos es la gracia. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ¿cómo qué? Como ahora. Ahora, hace 2000 años atrás, pero también ahora. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, lo que nos viene enseñando el profeta Jonathan, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Cómo comienza el verso 14? Recuerden que no hay título para Pablo, ni tampoco versículo, él continúa hablando del mismo asunto. ¿Cómo comienza el verso 14? Por esta causa, doblo mis rodillas delante de ¿quién? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Sin la ayuda de multimedia, recordemos las 5 palabras. Conocimiento de quién? Del resucitado. Segundo, sustancia, que es ¿qué cosa? La gracia. Tercero, administración. Cuarto, propósito, el propósito eterno en Cristo Jesús. Y quinto, familia, familia de Dios. ¿Lo vio? Lo acaba de leer en Efesios capítulo 3, lo mismo que Romanos capítulo 1, verso 1 al 7. Porque el apostolado que pertenece a Pablo, que es el apostolado de la resurrección, es el apostolado que vio claramente la realidad de la operación de la gracia. Si pudiéramos decir, Pablo era experto en el conocimiento de la gracia de Dios. Y no solamente experto, sino que se había vuelto administrador de la gracia, porque la gracia se debe administrar. Uno de los ejemplos en el Antiguo Testamento de administradores de la gracia fue José. José fue contratado por Potifar para administrar el alimento de la familia de Potifar. Potifar no tenía que preocuparse por qué iba a comer la familia, porque el responsable de la administración del alimento familiar era José. José estaba administrando el alimento. ¿Cómo se llamaría una persona que cumple ese rol hoy en una casa? En Argentina se le llama gerente de familia. Se contrata un gerente de familia para que dé alimento a la familia. Entonces los padres lo contratan y él se encarga de la nutrición familiar. ¿Cómo se llamaría aquí? Mayordomo. Mayordomo es la palabra que se usa sobre José en la Escritura, o sea que Ecuador es más bíblico que Argentina.
Punto para Ecuador. Vamos. Perdieron en el fútbol, pero ganan en la Biblia. No. Eso para matar el orgullo, nada más. Ahora, si ustedes me prestan atención en lo siguiente, se van a dar cuenta que la administración de la gracia requiere de administradores. Hoy aprendimos esta mañana que no hay un versus entre la leche espiritual y el alimento sólido. La leche espiritual es la redención siendo suministrada en gracia. Es una medida de gracia. Y el alimento sólido es otra medida de gracia. Ahora, un padre espiritual sabe administrar la gracia para no atragantar a nadie. Sabe cuál es el momento que un niño necesita leche espiritual y qué momento necesita alimento sólido. La gracia no puede ser dada como cada uno piensa. La gracia requiere de un ambiente de administración. La gracia debe ser administrada. A la iglesia de Corintios se le da una medida de gracia y a la iglesia de Éfeso se le da otra medida de gracia. A la iglesia de Gálatas se le da una medida de gracia y a la iglesia de Colosenses se le da otra medida de gracia. Siempre es gracia, pero suministrada y administrada sabiamente. Siempre es comida, siempre es alimento, pero no siempre es la misma medida. La administración es esencial y fundamental para la salud de la iglesia. La administración. Si le diéramos a un bebé alimento sólido, queriendo hacerle un bien, podríamos hacerle un mal. Hay palabras que pueden ser dichas de manera preciosa y maravillosa, pero pueden hacerle mal a la persona que la oiga si no tiene la estructura para poder oírla. Y hay palabras que pueden ser dichas con el peso que tienen, pero luego tienen que ser hechas papillas. Tienen que ser trabajadas. ¿Se entiende la palabra papilla? Como agarrarlo y triturarlo para que se pueda comer. Es necesario que se coma esa verdad. Por eso es que llamamos a esa expresión trabajar la palabra. ¿Qué trabajo les queda después del alineamiento? Trabajar la palabra, bajarlo de alimento sólido a papilla. Hemos decidido en este alineamiento nivelar para arriba, no nivelar desde abajo. Y después tener la certeza que cada palabra será trabajada y que llegará al entendimiento de todos. No te preocupes si algo de lo que se está diciendo no lo entiendes, ya está en tu espíritu y los próximos días lo vas a entender. Porque la casa tiene administradores que administran la palabra para que todos entiendan y todos puedan disfrutar lo que se está hablando. Decíamos el primer día que hay palabras que para un niño no tienen sentido, como la palabra economía. Un niño, la palabra economía no la termina de entender, porque pertenecen a cierta estatura de la vida, a cierta responsabilidad de la vida, donde entender economía es fundamental para no quebrar en la primera compra ni en el primer salario. Entonces hay una etapa de la vida donde hay ciertas palabras que tienen sentido. Esto es lo mismo, mis hermanos. Todo lo que se está exponiendo tiene valor eterno. Pero conforme a nuestra estatura espiritual es el valor que le damos a cada palabra. Hay ciertas palabras que quedan gravitando en el aire hasta que llega la madurez. Y la madurez hará que la palabra tenga el sentido. Y alguien dirá, ¿se acuerdan que fue dicho? Ese se acuerdan que fue dicho significa alguien que llegó a la estatura de entender lo que fue dicho, porque esa palabra quedó gravitando hasta que la iglesia alcance madurez. Y entonces se entenderá lo que fue dicho. Hago un breve repaso porque ahora entramos profundamente. ¿Les parece? Conocer al resucitado es entender la gracia que nos es dada, pero la gracia es administrada corporativamente. La gracia tiene un contexto netamente corporativo. Escuchamos anoche en la presentación del profeta Jonathan que el apostolado es identidad integral, que nos incluye absolutamente a todos y que incluye absolutamente todo, es integral. En segunda expresión, también escuchamos que el apostolado
Es la expresión externa de la iglesia, la expresión externa. Así que el fin de Dios no es que nosotros tengamos a Cristo, sino que el fin de Dios es que nosotros expresemos a Cristo. Todos los creyentes lo tienen, no todos los creyentes lo saben. Por eso algunos siguen invitando a Dios como si Dios no estuviera. Visítanos, oh Dios, y Dios dice, no te puedo visitar porque ya estoy dentro tuyo. Es como decirle esta mañana, queremos que venga el profeta Jonathan, queremos que venga el profeta Jonathan, queremos que venga, pero está ahí sentado en primera fila. Si tú estás invitando a alguien que ya está, o lo estás ignorando, o no sabes que ya está. Y muchos creyentes no saben que ya lo tienen. Y no saber que lo tenemos es un gran problema porque es ceder al pecado. El final de que Cristo nos habite es su expresión. Pero no la expresión solo como individuo, sino la expresión corporativa, la expresión como un cuerpo. Ahora todos tenemos a Cristo, pero si todos tenemos a Cristo y cada uno hace lo que quiere, entonces tenemos a Cristo, pero no expresamos la imagen corporativa del Hijo de Dios. Lo que Dios está edificando es un hijo corporativo. ¿Se anima a repetirlo para darle tiempo a los que escriben? Dios está edificando un hijo corporativo, un hijo, donde son incluidos todos los hijos de Dios. La suma de todos los hijos es la expresión de un hijo. ¿Quién es ese hijo? Cristo. Es lo mismo decir hijo corporativo que el cuerpo de Cristo. Solo que el cuerpo de Cristo le quita cierta fuerza a la expresión de que el cuerpo de Cristo es un hijo maduro. Es un hijo perfecto. Es un hijo completo. Es un hijo que expresa la plenitud de la deidad. Esta mañana fue dicho que en Jesús habitaba la plenitud de la deidad y en Él se expresó esa plenitud. Y que ahora tiene otro cuerpo llamado la iglesia, que son los muchos hijos en el Hijo, para expresar al Hijo de Dios. Y es interesante que este Hijo corporativo no tiene que expresar en primera instancia a un Señor, un sumo sacerdote, tiene que expresar la naturaleza de un Hijo. Esta es una figura que en nuestra mente y en nuestro corazón tiene que estar presente todo el tiempo, porque sobre todas las cosas, en esencia, el Hijo de Dios es el Hijo. ¿Es Señor? Sí, pero es Hijo. ¿Es autoridad sobre toda la creación? Sí, pero es Hijo. La figura de Hijo debe ser la figura que más emerja en nuestro entendimiento sobre el resucitado, porque Él está sentado al lado del trono de su Padre como Hijo. Tengo que separar su esencia de su función. En su función es Salvador, en su función es Libertador, en su función es autoridad sobre toda la creación, pero su esencia es ser Hijo. Y eso es lo que nos compete a nosotros también como hijos. Pero para producir la voluntad de Dios es necesario comprender y conocer al Hijo. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Usted lo conoce, pero seguramente algo más el Señor puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Me adelanto 5 minutos para hablar de propósito y luego volvemos a administración. ¿Les parece? Leamos entonces Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Lo leemos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a ¿qué? ¿A mi propósito? No, a su propósito. ¿Cuáles son las 5 palabras? Conocimiento, sustancia, administración, propósito y familia. Conforme a su propósito son llamados. ¿Te llamó conforme a tu propósito?
No, te llamó conforme a su propósito. O sea, nosotros no tenemos a Dios como colaborador para nuestro propósito. Dios no respalda mi visión, sino que nosotros trabajamos para la visión celestial. Dios no es mi colaborador, yo soy su colaborador. Saquémonos de la cabeza de que Dios nos respalda. Dios no me respalda, es que yo entré a su trabajo, es que yo entré a su propósito. Y Dios está obrando conforme a su propósito. Y como Dios no tiene muchos propósitos, no anda respaldando ministerios individualistas. Pero todo lo que entra a su propósito ya tiene el respaldo de Dios. ¿Quiere levantar tu mano y disfrutar este momento? No busques la bendición. Si estás en su propósito, todas las bendiciones ya están en ti. Todo. Señor, bendice mi día. Si estás en su propósito, la bendición ya está garantizada. La provisión está garantizada. Si te falta provisión, vuelve a su propósito. Gracias por su amén tan entusiasmado. Dios no te provee para tus sueños, Dios se provee para su propósito. Lo que Dios te dará son sus sueños para que descubras su provisión en sus sueños. Esto tiene que absorber nuestra vida, porque todo lo que tenga que ver con su propósito tiene absolutamente provisión garantizada. Jehová se proveerá a sí mismo. Ahora, haz algo que tú quieras y tendrás que luchar con tus propias fuerzas para tenerlo. Haz todo lo que el Padre quiera y la provisión estará presente en la cita todo el tiempo para la gloria de Dios. Porque para todo lo que Él quiere, Él se provee. Yo que usted hubiera anotado eso, pero si no, no hay problema. Con que lo anote en el corazón está bien. No se preocupe, si Dios quiere algo, Dios se provee. Ahora, miremos el verso 29, es extraordinario, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para que fuesen apóstoles? No. ¿Para que fuesen profetas? No. ¿Para que fuesen pastores? No. ¿Para que fuesen qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Juntamente es la palabra conforme, juntamente a la imagen de su Hijo, que tomen la forma de su Hijo, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Tiene muchos nombres, pero el esencial, la médula ósea del propósito eterno, es que tomemos la forma de su Hijo. Y no hay un individuo que pueda tomar plenamente la forma de su Hijo. Por eso que se necesitan muchos hijos para tomar la forma de su Hijo. Ninguno de nosotros puede expresar la plenitud de Cristo, pero porque la plenitud está para un cuerpo, no para un miembro. Tu mano es maravillosa, pero en tu mano no hay ojos. Solo en Adventure los hombres tienen ojos en las manos. Tu mano es maravillosa, pero el corazón no está en las manos. Hay una extensión del corazón fluyendo hacia las manos. En ti habita la plenitud de Cristo, pero tú nunca serás la plena expresión de Cristo. Por eso Dios nos reúne en una casa. Dios nos reúne en una casa porque son los muchos hijos que van a expresar al Hijo. Diga conmigo, una casa. Como hay ausencia de pollo y de pescado ahí adentro, ¿no? Como que me salió medio debilucho. Diga conmigo fuerte, una casa. Una casa que tiene un rostro. ¿Vio que ahora se están construyendo casas temáticas? En diferentes naciones estamos viendo que, por ejemplo, hay una casa que tiene forma de avión. Hay otra casa que tiene forma de barco. Si fuera el profeta Jonathan quien está predicando, por su capacidad tendría las fotos aquí. Y ustedes dirían, wow, conmigo se la tienen que imaginar porque yo no tengo eso. Conmigo lo creo, si no te embromas porque yo no. Ahora, son casas temáticas. ¿De dónde surgieron las casas temáticas? De Dios. Dios es el supremo arquitecto, que su casa es temática. Su casa tiene una figura, su casa tiene un rostro, su casa tiene un nombre.
La casa de Dios es su Hijo corporativo. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es el Hijo corporativo. La casa de Dios es el cuerpo de Cristo. Y no existe un hombre ni una mujer, por santo que sea, que pueda expresar la plenitud de lo que Dios es. Porque esto está pensado para ser diseñado en los muchos hijos. Y ahora sí entramos. En estos 18 minutos con 43 segundos, entramos. ¿Está listo? Reloj, detén tu camino. No lo corten porque puede ser muy peligroso. Esta parte que viene ahora es extraordinaria. ¿Llegamos bien a casa? ¿Llegamos bien? Vamos a meternos en casa. Entendimos un poquito de propósito, a la tarde vamos a entender un poco más, pero ahora nos metemos en la casa. Acompáñenme a leer Salmos capítulo 68, versos 5 al 6. Lo que nos fue dicho hoy es demasiado delicado. Cuando escuchaba a Jonathan ministrarnos acerca de lo que pasó en la tierra de Jai, me acordé de una situación que no todos le prestaron atención, pero fue la razón de su deceso, la razón de su muerte. ¿Cuánto escucharon hablar de Bob Marley? ¿Cuánto escucharon sus canciones? Hagan conmigo la renuncia. Renuncio ahora. No. La vida de Bob Marley tuvo mucha influencia de la fe cristiana de Etiopía. Es una historia muy bonita. Pero es muy interesante de dónde surgen las rastas. Y no estoy haciendo apología de las rastas. Ya veo que vengo el año que viene y algunos ya están con las rastas. No. Pero es muy interesante conocer muchas de sus canciones, porque muchas de sus canciones hablan de Cristo. Es interesante la vida de él, pero no es el punto en el que quiero mencionar. Esta mañana escuchamos una exhortación que lo que le pasa al miembro más pequeño del cuerpo de Cristo afecta a todo el cuerpo. Y que cada uno de nosotros tenemos que vivir con la conciencia no solo de lo que yo puedo perder, sino del daño que le causamos al cuerpo de Cristo. Esto significa ser consciente de que soy parte de un cuerpo. Y me acordé de Bob Marley porque Bob Marley muere a los 36 años por un problema en su uña. El nombre de la enfermedad, quiero ser fiel, sé que hay doctores aquí, él muere de una enfermedad rara, de un melanoma que le provocó la muerte. Voy a darle el diagnóstico como fue dicho. Melanoma lentiginoso acral, que significa cáncer en la piel, cáncer en la uña. Los historiadores dicen que él reconoció esto como una lesión en el fútbol. Jugando al fútbol él se lesiona y comienza a crecerle este cáncer en la uña. Él no lo menospreció y lo mató. Y cuando estaba escuchando al profeta Jonathan esta mañana, pensaba cuánta gente muere espiritualmente por tratar como pequeño pecado. A veces no adultero, no miento, no robo, no mato, pero soy apático, soy indiferente. Me estoy durmiendo espiritualmente, estoy perdiendo la pasión y pienso que eso no tiene problema. Sí afecta. Fuimos diseñados para vivir dentro de una familia apasionados. ¿Quiere levantar sus manos? El que se apaga complica a otros. El que se enfría complica a otros. El que se detiene estorba a otros. No solo debo hacerlo por causa de mí, debo hacerlo por causa del cuerpo. No puedo dejar de pensar en el cuerpo. Tengo derecho a no orar por días, por meses, puedo hacerlo, pero no solo me daño a mí, daño a mi familia, daño a mis hermanos, porque quien se desintoniza del espíritu, su manera de hablar ya es diferente. Dios nos metió en una casa y, hermano, quiero decirle algo. Las cosas que nosotros permitimos, que deberíamos ser más fuertes e intencionales, afectarán a alguien en algún momento.
Haced morir lo terrenal en vosotros, es por causa de lo que lo carnal en mí puede afectar a otro hermano. Necesito volverme más radical conmigo mismo y más tolerante con mi hermano. Fui colocado dentro de una familia. Algunos de nosotros crecimos solos en una casa. Y no entendemos lo que significa crecer en una familia de 4 o 5 personas, de 6 personas. No comprendimos lo que significaba comprar un alfajor y compartirlo en varias partes. No aprendimos lo que significa tener un plato de sopa y tener que tomarlo entre 3 o 4 personas. No comprendimos lo que era, alcanzaba para un pan y había que comprarlo y había que partirlo y compartir entre todos. ¿Por qué Dios diseñó la familia? Porque es el lugar donde Él mata el individualismo. Donde nos enseña a pensar con mente de familia y no con mente de lo mío. Es el lugar donde aprendemos a compartir habitación, compartir cuarto, compartir comida, compartir intereses, compartir sueños, compartir anhelos. La familia es un lugar donde se destruye el individualismo. La iglesia en el pasado fue fundada en el individualismo de las personas. Por eso algunas congregaciones se parecen más a un shopping que a una familia. Me gusta mucho escuchar a la pastora María Lorena cuando ella dice, estamos aquí reunidos como hermanos. Esa es la verdad. La verdad es que somos hermanos. Pero el individualismo destruye esa capacidad de vernos como hermanos. En la mayoría de la historia bíblica nos va mostrando cómo los hermanos mayores, lo que hoy llamaríamos líderes, son indolentes con sus hermanos menores. ¿Qué es un líder? Un líder no es una persona que tiene un título ministerial. Un líder es alguien que asume responsabilidad sobre sus hermanos menores. Amo a Amelie. Si ustedes vieran a Amelie, mi nietita, y si alguien tiene una sábana como pañuelo me ayudaría mucho. Ustedes vieran lo sobreprotectora que ella es con su hermanito. Es hermoso. Va a ser una gran líder. Porque ya su corazón está creciendo con la responsabilidad. Hermano, ser hermano mayor en la casa es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. No puedo ser hermano mayor y estar mirando mi ombligo, ¿se entiende? Tengo que estar velando por aquellos que Dios me entregó. Esto es una casa, no es un shopping. No es un shopping, no es un mercado donde voy, compro lo que yo necesito y me voy. Estos son mis hermanos. Ella es mi hermana, él es mi hermano. Y como hermanos nos preocupamos los unos por los otros. Y los que han crecido más deben hacerse cargo de los que están llegando, de los que están cuidando. Deben hacerlo con mayor énfasis, con mayor responsabilidad. Liderar es una palabra muy interesante. Aprendimos con el apóstol Juan Balistrelli que la palabra liderar viene de la palabra lidiar. Lidiar. El líder vive con conflictos. El líder vive para resolver conflictos. Si a alguien le molesta los conflictos, jamás será líder. Porque el liderazgo es vivir con conflictos. Hey, yo tengo tanto problema, voy a andar luchando con los problemas de los demás. Tú no eres líder. Porque un líder sabe lidiar con los conflictos propios y reconocer autoridades que le ayuden a resolver los conflictos. Pero también sabe lidiar con las personas que están a su responsabilidad y a su cargo. Mi hermano, ser líder es como ser un salvavidas. A los que vas a salvar te van a arañar. ¿Se entendió? A los que vas a salvar te van a arañar. A los que vas a salvar te van a empujar hacia abajo. Porque su autosentido de protección es querer agarrarse de ti y tirarte hacia abajo. Tienes que saber que a las personas que vas a liderar te van a herir, te van a dañar, te van a lastimar. Hasta pueden hablar mal de ti y tienes que convivir con eso. Porque eres hermano mayor. Y si el hermano mayor no sirve, no sirve. Hay un día que los roles fueron cambiados entre un hermano mayor y un hermano menor. ¿Quiénes fueron? ¡Fua! No, hermano, con un auditorio así me cierro la Biblia y nos vamos a casa. Esaú y Jacob. Esaú era el primero, Jacob era el segundo. Y por su sentido de responsabilidad de casa, a Jacob le importó más la primogenitura que al primero. ¿Qué significaba la primogenitura? La primogenitura significaba administrar los bienes del padre.
La primogenitura era garantizar los bienes del padre. Esaú no menospreció la primogenitura, Esaú menospreció al padre. Esaú menospreció a Dios. Por eso fue tan serio eso. Fue demasiado serio lo que hizo Esaú. Y Jacob tomó el lugar de lo que menospreció Esaú. Tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Se anima a escuchar la buena noticia? La buena noticia es esta, es que tú puedes ser un Jacob para Dios, que llegaste último y puedes llegar a ser primero. La mala noticia es que si tú eres Esaú, siempre Dios tendrá un Jacob listo para tomar tu lugar. De muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy con el apóstol Cari y con nuestra familia, sabemos que somos la segunda opción, que no fuimos llamados como la primera opción para hacerlo. Y nunca tuvimos problema con eso. Dios se encargaba de decirnos, lo que voy a hacer contigo lo iba a hacer con Él, pero Él no lo aceptó. Y siempre se encarga de mostrarnos esto, de mostrarnos que ser el primogénito no siempre es nacer primero. Lo expliqué en el curso de perfeccionamiento ministerial, ¿se acuerdan? Expliqué que primogénito en la Biblia no siempre es nacer primero. Primogénito en la Biblia es el que asume responsabilidad. Es increíble que el que asumió responsabilidad sobre la casa de Isaí para cuidar a las ovejas no fueron los 7 hermanos mayores, fue el más pequeñito. Y David se constituyó en el primogénito de la casa. José era el número 11. El número 11, señores, el número 11 de 12 hermanos. Y José se constituyó el primogénito. Ahora sí, levanta tus manos y disfruta este momento. El primogénito es el que asume responsabilidad sobre la casa para honrar a Dios y para honrar a los padres de la casa. Tú no puedes decir que honras a una autoridad porque le traes un regalo. Tú honras a una autoridad cuando asumes responsabilidad. Y después también trae un regalo. ¿Tiene sentido? Señores, necesitamos mirar esto como una casa. No como un lugar donde voy a buscar para mi necesidad. Claro que está suplida en la casa mi necesidad, pero no es la razón por la que vengo. Vengo a conocer a mi padre, a mi hermano mayor y a disfrutar con mis hermanos. Son mis hermanos. ¿Quiere abrazar a alguien y decirle, me gozo en que seamos hermanos? Amo que seamos hermanos. Una casa, para los que están anotando, para los demás que Dios tenga misericordia, una casa es una casa, sea que esté ordenada o desordenada, ¿sí o no? Una casa siempre es una casa. Si la casa está ordenada, es una casa. Si la casa está desordenada, es igual una casa, pero es una casa desordenada. Es una ecuación muy simple de entender. El punto es que el estado de la casa habla del administrador de la casa. Ay, 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 my brother. La casa siempre es casa, pero la casa habla del administrador. Si la casa está bien pintada, habla del administrador. Si la casa está ordenada, habla del administrador. Si la casa está bien cuidada, habla del administrador, porque la administración se ve en el orden de la casa. Una persona puede decir, yo soy un gran administrador, pero si todo está desordenado, no hay administración. Una casa no solo tiene que ser una casa requiere de administración. Por eso Pablo habla de que es administrador de la gracia en la casa de Dios. Dios no ha puesto autoridades como señores de la casa, pero sí ha puesto autoridades como administradores de la casa. Algunas personas tienen problemas con la autoridad, porque no entienden que una casa sin autoridad será una casa desordenada. La tierra estaba desordenada y vacía, porque no había alguien que la administrara. Como Dios nunca se cansa de hacer la obra maravillosa que Él se propone, volvió a hacer todo otra vez. Lo que estaba desordenado se ordenó, lo que estaba vacío se llenó,
Porque primero no se llena sobre el desorden, primero se ordena el desorden. ¿Por qué la iglesia todavía no expresa la plenitud? Porque entre los creyentes hay mucho desorden. ¿Y cuál es la responsabilidad de los administradores? No solo darte un abrazo y una palabra de consolación en tiempos de crisis. La responsabilidad de los administradores es ayudarte a ordenarte. Gracias por su amén tan entusiasmado. Ay, cómo me gusta cuando los pastores me acarician y me dicen Dios está conmigo. Cómo amo esos momentos. Lo que no me gusta es cuando dice ordena tu economía, ordena tu trato con tu esposa, ordena tu manera de proceder, ordena tus miradas, tus acciones, ordena tu vestimenta. Porque tiene la responsabilidad de colaborar con el orden. Señores, venir a Cristo es ordenar nuestras vidas. Venir a Cristo es ordenar nuestras familias. Y cuesta mucho ordenar a alguien que no se quiere ordenar. Solo que el que no se quiere ordenar nos termina dañando a todos. Porque la cadena se rompe por el eslabón más débil. Porque el agua se pierde en el odre donde la madera es más corta. Todo desordenado en la congregación le costará muy caro a la familia. Todo desordenado en la congregación le costará muy caro a la casa de Dios. Por eso todos tenemos que exhortarnos y animarnos unos a otros. Vamos a ordenar nuestras vidas. Vamos a ordenarnos. ¿Por qué? Retenga este principio espiritual. Donde hay desorden se pierde todo lo que Dios da. En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de sabiduría, se pierde por falta de administración, se pierde por falta de orden. Hay personas que están perdiendo recursos porque están mal administrando y nunca tienen por mala administración. Pero otros hacen que poco se vuelva mucho. Y usted dice, ¿cómo hace esta persona que tiene tan poca entrada para tener tanto? Porque la buena administración garantiza la provisión. Dios no te dará nada para que termine en el diablo. Si tú y yo somos malos administradores, es garantía que lo que Dios nos dé va a terminar en las manos de las tinieblas. Porque todos los que son desordenados pierden. Todos los que son ordenados ganan. El desorden te está robando. El diablo me está robando. No, el desorden, papito. Es muy fácil echar la culpa al diablo. Un día vamos a tener que pedirle perdón al diablo por todas las veces que le echamos la culpa. Solo que es más fácil decir que fue la mujer, es más fácil decir que fue la serpiente, es más fácil decir que fue otra persona, pero nosotros somos la generación que asume responsabilidades, que no busca culpables, que asume responsabilidad y que dicen, sí, la verdad que yo soy desordenado y no me siento culpable. Porque cuando la gracia de Dios alumbra mis desórdenes, no me hace sentir culpable, me desafía, me inspira, me anima y me llena de esperanza de que todos los desórdenes de mi vida ahora tienen la oportunidad de encontrar su debido orden, porque estoy en una casa que ama el orden, que disfruta el orden y que anhela entender que no vamos a perder nada ni a nadie. Porque donde hay desórdenes siempre hay pérdidas. Pérdida de personas y pérdida de cosas. Vamos a ordenarnos, ¿les parece? La buena noticia es que cuando tú y yo decidimos ordenarnos, no es imposible. Es posible, porque la gracia de Dios es la sustancia que nos colabora para que nosotros nos ordenemos según el diseño de Dios. Por su gracia podemos ordenarnos. No le eches la culpa al gobierno. Ya lo dijo el profeta Luis Miguel, no culpes a la playa, no culpes a la arena, no culpes a tu suegra, no culpes a tu familia. No es tiempo de buscar el culpable, es tiempo de, por la gracia de Dios, ordenar nuestras vidas. Y los administradores de la gracia no son personas que van a ser contemplativos con el desorden.
Los administradores de la gracia son muy enfáticos en el orden, porque saben el alto costo que produce el desorden. Familias se han perdido por el desorden. Destinos se han perdido por el desorden. Ministerios se han perdido por el desorden. Con el desorden no podemos ser negociantes. Con el desorden hay que ser directo y confrontador en la gracia, sabiendo que sí podemos ordenarnos por la gracia del Señor. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Dijimos que íbamos a leer Salmo 68. Lo bueno es que me quedan 0,000 segundos. Entramos a su eternidad ahora. Ahora sí, salimos del tiempo cronológico y entramos a su eternidad. No aplaudan, no saben lo que eso significa. Es que debo hablar esto que viene ahora, debo hablarlo, porque si no después no entramos a propósito tampoco. Mire cómo es esta casa. Salmo 68, versos 5 al 6. Salmo 68, versos 5 al 6. ¡Ah, qué hermoso! Léalo con nosotros y disfrútelo, saborelo. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada, en su casa, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios hace habitar como individuos, no, en familia. Cuando Él te salvó, ¿a dónde te trajo? A su familia, a su familia. Dios hace habitar en familia, ¿a quiénes? A los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dios no tiene problema con los huérfanos. Dios no tiene problema con las viudas. Dios no tiene problema con los desamparados. Dios no tiene problema con los cautivos. El problema de Dios es con los rebeldes. No importa cómo venimos, si vinimos como huérfanos, si vinimos como viudas, si vinimos como desamparados o vinimos como cautivos. Dios no tiene problema en cómo vinimos. Dios tiene problema con la rebeldía. Y si me dan 20 minutos, vamos a trabajar sobre esto, si les parece. ¿Sí? 20 minutos para trabajar puntualmente sobre esto. Anoche cerramos diciendo que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Nuestro destino es la obediencia, pero una obediencia a la fe. Nacimos de nuevo para obedecer a Dios, nacimos de nuevo para obedecer a Cristo. Y esta obediencia es posible porque Dios nos ha dado la gracia para obedecer. ¿Cuál es ese impulso que yo tengo para obedecer a Dios? La gracia. Cuanto más crece la gracia, menos me cuesta obedecer a Dios. Cuando un hermano dice, a mí me cuesta orar, no tengo que buscar un demonio, tengo que buscar la ausencia de gracia. A mí me cuesta orar, a mí me cuesta adorar, a mí me cuesta ofrendar, a mí me cuesta diezmar, a mí me cuesta servir, a mí me cuesta evangelizar, a mí me cuesta. Todo lo que Dios quiere y a mí me cuesta es ausencia de gracia. Porque nada de lo que Dios quiere debería de costarme. Porque Dios me proveyó el deseo de agradarle. ¿Dónde está el deseo de agradarle? En la gracia. ¿Sabe que a mí me cuesta venir a la reunión de jóvenes o a la reunión de matrimonio? ¿O me cuesta venir a estudiar la palabra? ¿O me cuesta salir a evangelizar? Lo que tengo que identificar en mi vocabulario es la ausencia de gracia. Porque eso no pertenece a una autoobligación, eso pertenece a la gracia de Dios. La gracia me impulsa a orar, la gracia me impulsa a adorar, la gracia me impulsa a servir. Soy lo que soy por la gracia de Dios. La gracia no fomenta la vagancia. Reposo no es sinónimo de pasividad. Reposo significa que mis obras han terminado en la carne para que ahora sean las obras de la gracia. Ya no soy yo quien lo hace, sino la gracia de Dios en mí. Si aumenta la gracia, aumentan las responsabilidades. Gracias por su amén tan entusiasmado.
Si aumenta la gracia, aumenta las responsabilidades. Si comienza a decrecer la gracia, comienzo a perder sentido de responsabilidad. Y hay una buena noticia en esto. La gracia hace que todo lo que Dios quiera, yo pueda cumplirlo en estado de disfrute. La gracia hace que todo lo que Dios quiera, yo pueda cumplirlo en estado de disfrute. Sin gracia, mi vida es un desastre que no sé qué hacer con ella. Con gracia de Dios puedo dirigir un proyecto global. Algunos se ahogan con un vaso de agua, otros surfean en el mar y en el océano. A veces escuchás comentarios de hermanos, dicen, no puedo con mi vida. Y hay otros que se hacen cargo de 100 personas. Hay personas que dicen, no puedo con mi vida. Y hay otros que se están haciendo cargo de ciudades. No puedo con mi vida y otros se están haciendo cargo de naciones. ¿Cuál es la diferencia? El aumento de la gracia. El aumento de la gracia es la capacidad de resistencia para disfrutar la responsabilidad que Dios nos ha dado. No necesito renunciar a las responsabilidades cuando siento que las responsabilidades me están asfixiando. Necesito el aumento de la gracia. Crecer en gracia. Si todo lo que hago no dependiera de la gracia, estaría deprimido o en un neuropsiquiátrico. Pero con la gracia de Dios tú puedes hacer todo lo que Dios quiere y disfrutar por encima del tamaño de la responsabilidad que tienes. La gracia. Por eso se suministra la gracia del Señor. Ahora, la gracia es para la obediencia. Diga fuerte, la gracia es para la obediencia. La gracia no es para sentirme bien. Claro que me voy a sentir bien, pero no es para sentirme bien. La gracia tiene un fin, es la obediencia a Cristo. La gracia garantiza que yo puedo obedecer a Dios. ¿Por qué hablamos tanto de crecer en la gracia? Porque por la gracia yo obedezco. Usted va a ver gente que obedece y le cuesta, y va a haber gente que obedece y disfruta. ¿En dónde está la diferencia? En la gracia. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? Es la gracia. Ahora, la gracia me conduce a la obediencia, a la fe, la obediencia a Cristo, la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. La gracia aumenta y hay más deseo de obedecer. La gracia aumenta y hay más deseo de orar, hay más deseo de servir, hay más deseo de ofrendar, hay más deseo de evangelizar, hay más deseo, más, porque la gracia está aumentando. No es que eres más espiritual, es que hay más gracia. La gracia despierta todo eso en nuestros corazones. Pero el contraste de la obediencia es la rebeldía. Y la rebeldía es la ausencia de gracia. Vamos a estudiar en estos minutos la palabra obediencia. ¿Me acompaña? La palabra obediencia la vamos a estudiar en 3 etimologías. La etimología del latín, la etimología del griego y la etimología del hebreo. En 3 etimologías. La palabra obediencia, que proviene del latín, es la palabra obedientia, que a su vez deriva del verbo obedire. Obedire. Este verbo está compuesto por el prefijo ob, que significa hacia, y el verbo audire, que significa audición. Mire lo que significa obediencia. Obediencia significa oír hacia una dirección específica. Obediencia significa oír hacia una dirección específica, que es lo mismo que prestar atención. ¿Qué es prestar atención? Sino quitarle atención a todas las cosas y darle la atención a una dirección. ¿Qué tenía María que no tenía Marta? Marta tenía deseo de servir, pero María tenía el deseo de obedecer. La obediencia no comienza con un acto, la obediencia no comienza con una acción, la obediencia comienza con prestar atención. Dios le dice a Saúl, por medio del profeta Samuel, primera de Samuel 15, 22 y 23,
Le dice, ¿acaso Jehová se complace tanto en los sacrificios como en que se le obedezca? Y luego dice, porque el obedecer es mejor que los muchos sacrificios y el prestar atención. El prestar atención. En otras palabras, nadie puede obedecer si primero no presta atención. Suelo usar un ejemplo y por cuestión de tiempo lo voy a resumir muy rápido, pero es muy gracioso. Muchos de nosotros como hombres, cuando estamos mirando en la televisión algo que nos gusta y nuestra esposa se le ocurre mandarnos a comprar, no siempre traemos lo que nos piden. Porque mientras estamos mirando ese partido de fútbol de cómo Emelec le gana al Barcelona, o el Barcelona le gana a Emelec, de pronto a tu esposa se le ocurre mandarte a comprar, en ese momento exacto. Como no prestamos atención, porque tenemos nuestra atención hacia un lugar, traemos cualquier cosa. Lo importante es que fuimos a comprar. Sí, pero esa obediencia no sirve. Esa fue la obediencia de Saúl. De cualquier forma yo fui. Sí, pero no se trataba del acto, sino se trataba de una obediencia plena que no se puede llevar a cabo si no se presta atención. La obediencia comienza con el prestar atención específicamente, directamente. ¿Saben cuál es el problema que ustedes tienen para predicadores como yo? No como el profeta Jonathan, que es tan ordenado. El problema que ustedes tienen con un predicador como yo es que ustedes prestan demasiada atención. Y entonces no quiero nunca terminar de predicar. Así que no es culpa mía que ustedes no almuercen hoy. Es culpa de ustedes. Oh, se escuchan, no van a ir. ¿Cómo puedo obedecer si no presto atención? Vamos a la palabra en griego, ¿les parece? La palabra en griego para obediencia es la palabra hupekoos, hupekoos. Yo le voy a dejar luego todo esto a los padres de la casa para que ellos puedan administrarlo. Hupekoos, que también significa escuchar con toda atención, pero le añade ahora, escuchar con corazón sumiso. Escuchar con corazón sumiso. En el latín obedecer tiene que ver con el oír en una dirección específica, que es prestar atención. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, en la realidad del Nuevo Pacto, no solamente es prestar atención, sino prestar atención con corazón sumiso. Esto es como cuando uno le dice a un niño, te sentás ahora ya, que vamos a comer. No quiero sentarme, te sentás ya. No quiero sentarme, te sentás ya. Y entonces él dice, está bien, me siento por fuera, pero estoy parado por dentro. ¿No? Es como el hermanito que dice, está bien, voy a obedecer, pero obedezco porque yo quiero, no porque usted me manda. ¿No? Entonces, eso no es obediencia. Eso no es obediencia, porque la obediencia es tener un corazón sumiso. Es prestar atención con un corazón sumiso. Después vamos a ir uniendo todo esto y es maravilloso y lo vamos a disfrutar juntos. Vamos a ver en hebreo, la palabra obediencia es la palabra llama, S-H-A-M-A, llama. Usted la puede encontrar en el Strong H8085, para que vea que no son inventos personales. Usted puede verificar todo allí. Llama. S-H-A-M-A. Llama, sí, llama. Llama de llamar. Llama, pero C-H. C-H-A-M-A. Esto es en hebreo, que significa escuchar, oír, considerar, prestar atención. Pero escuche ahora. Escuchar atentamente e inteligentemente. Por eso le pedí que lo busque en el Strong 8085. Porque lo que se nos va a añadir ahora es glorioso. Aprender a escuchar atentamente e inteligentemente.
Mis orejas son para todos, mis oídos no. Yo no puedo impedir que alrededor mío se hablen muchas cosas. Yo voy a impedir que todo lo que se hable alrededor penetre en mi interior. Diga conmigo, tengo oídos inteligentes. Escuchar inteligentemente es saber lo que me conviene y lo que no me conviene. Y saber lo que nos conviene y no nos conviene. Oír inteligentemente, escuchar inteligentemente. Cuando la Escritura nos está proponiendo obediencia, no nos está proponiendo en primera instancia una acción determinada. Nos está proponiendo en primer lugar oír atentamente, oír diligentemente, oír en una dirección. Oír de tal manera que podamos definir con nuestro corazón, sé lo que se ha pedido que yo haga. No puedo tener un estado de doble ánimo por causa de no haber oído claramente. ¿Se imagina si en la mitad del Mar Rojo Moisés hubiera dicho, ¿será que Dios me mandó o no me mandó? ¿Será que cruzar el Mar Rojo? O sea, a mitad de camino no puedes. No puedes preguntarte si eso era lo que Dios quería. Por eso necesitamos oír con atención y no titubear y no dudar. Tienes que saber que hay muchas olas esperándote por delante. Tienes que saber que hay muchas turbulencias esperándote por delante. Tienes que saber, y lo que te sostendrá fue haber oído inteligentemente, haber oído prestando atención en una dirección, haber oído responsablemente. No puedes detener todo lo que se habla a tu alrededor, pero puedes decidir a quién vas a oír. No tienes oídos para mucha gente, tienes que aprender a oír. No se puede obedecer si no se aprende a oír. Y Dios está levantando una nueva generación que sabe oír responsablemente, a quien se le va a delegar mayor autoridad. Escuche por favor, ¿sabe qué era Éfeso? Éfeso era la cuna y la matriz de la religiosidad, donde se movía el más alto movimiento financiero de Asia. Millones de dólares se movían alrededor de la diosa Diana de los Efesios. El ministerio de esa diosa pagana manejaba la parte de la economía. Cuando se queman los libros, que Pablo manda a quemar los libros de la diosa Diana de los Efesios, se considera más de 50 millones de dólares quemando libros. O sea, las finanzas de la región giraban alrededor de la idolatría. Y Pablo se queda 2 años allí, hace una revolución en Éfeso, cae la diosa Diana, cae todo el sistema económico, se levanta una iglesia poderosa, tenemos registro en el libro de Efesios, se levanta una iglesia poderosa y escuche lo glorioso de lo siguiente es que Dios entrega esa ciudad a Timoteo. Y Pablo le dice, Timoteo, te dejé en Éfeso. Te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Cómo puede un hombre con el perfil y el carácter de Timoteo hacerse cargo de una ciudad conquistada como fue Éfeso? Un hombre con el perfil que él tenía. Pero no era él, era la gracia. Y a ese joven Pablo le dice, esfuérzate en la gracia, porque lo que tú necesitas no es perfeccionar tu perfil humano, sino crecer en la gracia divina. ¿Por qué se lo entrega a Timoteo? Y aquí vamos a terminar y continuaremos con rebeldía a la noche. Ya veo que a la noche solito el apóstol con los pastores. No, mejor digo ahora rebeldía, para que si no va a venir... ¿Por qué le entrega a Timoteo el destino de esa región? Escuche, porque Pablo dice así, Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles e idóneos que sean capaces de enseñar a otros. ¿Cuál era la diferencia entre todos los líderes que tenía Pablo y Timoteo? No era su performance, no era su carácter humano de líder, era su capacidad de oír. Pastores, ¿quiénes son sus mejores líderes en la casa? No son los que hacen muchas cosas nada más. Son los que saben sentarse a oír. Oír a los padres de la casa es mucho más sabio que oír a invitados. Porque los invitados no tienen la responsabilidad de trabajar el orden.
Los invitados aumentan la gracia, los invitados exponen la claridad, pero quienes son responsables de producir orden son los administradores de la casa. Por eso es más fácil enamorarnos de un invitado que honrar a nuestros padres. Porque los padres son diferentes a los tíos. Los tíos te traen regalo en el cumpleaños, los tíos te dan lo que a vos te gusta, pero los padres son los que tienen que decir, vamos, recoja el pañal y a tirarlo en la basura. Vamos, de aquí en adelante no mamadera. De aquí en adelante no más esto. De aquí en adelante usted tiene que hacer. De aquí con los tíos vos te dormías a las 2 de la mañana. Con papá y con mamá a las 9:30 ya tenés que estar acostado. Porque papá y mamá tienen la responsabilidad del orden. Por eso es más fácil amar a los invitados que amar a los administradores y a los padres. Pero tu destino es prestarle atención a aquellos que Dios ha puesto como administradores. ¿Tiene sentido? Oír, prestar atención, tiene mucho que ver con tu delegación los próximos años. Creemos con el profeta Jonathan y tenemos este testimonio muy fuerte en nuestro espíritu. ¿Puedo bajar para que alguien piense que estamos terminando? Si está Joel por ahí, me lo mandan, por favor, que toca el teclado como Richard Kleiderman. Richard Kleiderman, de mi época. Ustedes que son tan jovencitos, no. ¿Sabe? Nosotros creemos, por el testimonio del Espíritu, que esta es una casa de pastores, de reproducción de pastores. Bueno, son 5 matrimonios que dijeron amén, los demás están siendo notificados que su destino ya está garantizado. Yo no quiero ser pastor, yo tampoco. No es lo que yo quiero, es lo que papá quiere. Y después de haber probado lo que papá quiere, es incomparable. Esta es una fábrica de pastores. Una casa reproductor de pastores. Es increíble lo que se ve aquí. Disfruten mucho tiempo juntos, porque las próximas estaciones, algunos serán enviados a un lugar, otros a otro, otros a otro, otros a otro, otros a otro. Gracias por ese amén. Quien lo haya dicho se ganó el helado de esta noche. Y se lo paga el profeta Jonathan. Y encima es un joven. Es un joven y grandote, así que va a comer como 1 kilo. Ahora, ¿quiénes son los pastores que Dios va a levantar? Oh, qué bien predica, qué bien enseña, qué bien... No. No, mirá qué carácter de líder que tiene como líder. No. Tiene una particularidad que supera a todas. Su capacidad de oír. Sienten que oír para ellos pertenece a todos los que mañana tendrá que enseñar. En todo lugar donde vamos, me dicen, apóstol, ¿usted se sienta en primera fila y anota lo que los demás predicadores dicen? Sí. ¿Sabe por qué? Porque yo represento a una casa que tiene miles de pastores. Yo represento una casa que los miles de pastores tienen centenares de miembros. Si yo no como bien, si yo no presto atención, si yo escucho algo que dice el pastor Vladimir y digo, qué bueno que está esto para enseñarlo, pero si no presté atención y lo replico, puede ser que yo tuerza lo que él enseñó y genere un daño. ¿Cuál es la diferencia entre oír con oídos de un congregante a oír con oídos de un pastor? Que lo que hoy estás aprendiendo, mañana se lo vas a enseñar a mucha gente. ¿Quiénes son los próximos pastores de la casa para el próximo año, los próximos 2 años, los próximos 5 años, los próximos 10 años? Los que saben oír inteligentemente, los que saben oír y trabajar la palabra, los que prestan atención. Mis hermanos, cualquiera puede hablar hoy de lo que sabe el profeta Jonathan. Pero a los 8 años él rompió el protocolo de nuestro seminario. En el protocolo del seminario decía que había que ser mayor de 15 años para estudiar las Escrituras. Él tenía 8 años y estaba sentado ahí.
prestar atención. ¿Sabe qué le pedía a Dios a Israel? Presta atención. El que no presta atención se olvida lo que escucha. ¿Cómo puedes poner como pastor a alguien que porque tiene gran liderazgo, pero nunca prestó atención? Lo que has oído de mí, Timoteo, esto encarga. ¿Sabe qué se llamaba eso? Administración. Él no puso a cualquiera. Él puso a los que prestaban atención. Muchos de ustedes hoy tienen como responsabilidad sus vidas y sus familias. Pero Dios te ve proyectado en centenares de familias. Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros, presta atención. Presta atención hoy, presta atención ayer, presta atención mañana, presta atención de los años pasados, presta atención de los años que vienen. Algo que hemos compartido por muchos años con nuestros hermanos fue esta palabra. Mañana estaremos en el lugar que la palabra nos está diciendo hoy. Nosotros somos hoy el fruto de lo que Dios habló ayer, ni más ni menos. No somos el fruto de tener un padrino ministerial, no somos el fruto de tener un ambiente favorable. No, somos el fruto de lo que Dios habló y le prestamos atención. En nuestra congregación siempre fui muy fuerte y muy intencional en decir, hermanos, por favor, vean de controlar sus movimientos en el tiempo de la predicación. Sé que a veces la vejiga cuenta en algunas personas que tienen cierta edad o ciertos problemas de salud. No tenga pena si tiene que ir al baño por eso, pero no se mueva por otra cosa que no sea por eso. Porque si usted se mueve, usted se distrae, y si usted se mueve, usted distrae a otras personas. Pero no es por maldad, no es por querer tener el monopolio del auditorio y querer gobernar el discurso. Simplemente sé de quién recibí lo que estoy predicando. Y como lo que recibí es de Dios, si usted se lo pierde, usted mañana verá, hermanos, vivir cosas que usted escuchó y usted no vivirá. Porque las cosas no se cumplirán por inercia, las cosas se cumplirán por obediencia. Porque hay hermanos que le están pasando cosas que a mí no me pasan porque prestó atención. Todo el llamado de Dios es presta atención. Y los mejores pastores que saldrán de aquí, porque van a salir y serán muchos, serán niños, jóvenes, adultos, ancianos, serán hombres, serán mujeres, serán solteros, serán viudos, serán viudas, serán divorciadas. Serán personas que tal vez no tengan un buen pasado. Pero Dios no consulta tu pasado para ponerte en el liderazgo. Dios mira tu corazón. Y si prestas atención, estás listo para que Dios te sorprenda los próximos años de tu vida. Quiero pedirte que esta mañana entiendas que la gracia que está creciendo por ministración está produciendo una mayor medida de obediencia. ¿Viste cuando escuchaste la predicación esta mañana? Tenían dos funciones. La primera, abrirte los ojos. La segunda, decirte que todo lo que Dios te muestra por la gracia es posible. ¿Qué significa exponernos a gracias ministeriales? Significa que después de estos 4 días intensos no seremos los mismos. Significa que entenderemos más, pero también tendremos más gracia para hacer lo que hemos entendido. No te preocupes cómo lo vas a hacer tú, porque es la gracia suministrada la que produce esa habilidad y esa capacidad. Al mismo tiempo que prestas tus oídos con atención, Dios te está llenando de más gracia. No solo estás oyendo, estás comiendo. Dios alimenta por tus oídos. Mueve tus manos delante de Dios, porque estás siendo alimentado por tus oídos. El que presta atención no solo verá más claro, se alimentará, se nutrirá para hacer todo lo que Dios quiere que seamos. Padre, gracias por traernos a tu casa, por hacernos familia,
por ordenar nuestras vidas y así expresar a Cristo como nuestra realidad. Por alimentarnos tan bien, tan bien, tan bien, donde descubrimos que todo lo que tú quieres sí es posible. Donde descubrimos que todo lo que tú quieres es realizable. Donde al mismo tiempo que somos desafiados con tu visión, somos nutridos para la obediencia a la visión celestial. Y como dijo Pablo, lo decimos nosotros también: sepas, oh rey Agripa, que no fui rebelde a la visión celestial, porque por la gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano en nosotros. Todo lo que Dios quiere de ti, tú puedes hacerlo, porque la gracia es la que te habilita y te capacita para hacer todo lo que Dios quiere que seamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Ayúdame a predicar esta palabra al cerrar ahora. Abraza a alguien que tengas al lado tuyo y dile: presta más atención a lo que oyes. Tienes oído inteligente para no escuchar a todo el mundo, sino para aprender a oír. Aprende a oír y aprende a oír a quien Dios te ha asignado. ¿Sabe qué aprendí con el tiempo? Aprendí a escuchar a los profetas y a las profecías, pero también aprendí a escuchar a mi autoridad. ¿Saben por qué? Porque un profeta te dirá: cásate con José, cásate con Alberto, te dirá un montón de cosas, abre un negocio, pero cuando las cosas no funcionen, él nunca se hará responsable de lo que te dijo. Hay gente pactando fortuna de dinero por un profeta que le diga una palabra. Y no saben que mejor es el consejo de un padre, que cuando te dice algo se hará cargo de lo que te dice. Ve y busca al profeta que te profetizó, no lo encontrarás. Pero escucha a tus padres cuando te hablan, porque ellos están comprometidos con tu destino. Aprende a quién vas a asignarle atención. Son muchos los que están en YouTube y vas a escuchar de todo, pero nadie se hará cargo de tu nutrición. Son los padres. Los tíos te dan caramelo, te llenarán de torta, te llevarán a McDonald's, te comprarán hot dog. Los tíos te darán lo que a ti te gusta. Los padres te darán lo que a ti te hace bien. Porque un padre cuando te ve a ti, ve a sus nietos. No, tiene que escuchar eso. Perdónenme, que el pollo aguante 5 minutos. Cuando yo lo veía a él, le decía: no te equivoques en la pareja, porque lo que está en riesgo son mis nietos, no solo tus hijos. Porque es muy importante cuidar los próximos pastores que se van a levantar, porque son como hijos de los hijos y son como nietos. Y Pablo decía: lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles, 3ª generación, para que enseñen bien también a otros, 4ª generación, hasta los bisnietos espirituales. Escucha a quienes tienes que escuchar. Hay gente comiendo de todos lados, pero tienes que cambiar eso. Tienes que aprender a oír a tus padres, porque ellos están como responsables de Dios para tu destino. No son los únicos a los que debes oír, pero son los principales a los que debes oír. ¿Está bien? ¿Cuántos se van a comer con alegría hoy? Los que no se van a comer con alegría es porque son... No lo diremos. Buen provecho para todos. Doctor, con usted ahora.